sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Como podrán recordar, hace 2 días Taehyun subió a su cuenta de Instagram el challenge de la canción Smoke, originalmente creada por Dynamite Duo y Lee Jong-gi, junto a sus nuevos amigos Goff y Badali, quienes además forman parte del grupo de bailarines en su canción principal Slow Dancing. Esta canción como tal habla sobre la lucha contra la presión social y el deseo de encontrar un escape en medio de las expectativas y las dificultades de la vida. La letra refleja el sentimiento de estar atrapado en un mundo lleno de responsabilidades y deseos de libertad. Así que la metáfora del humo que se utiliza para simbolizar la necesidad de librarse de las limitaciones y encontrar un camino propio en la vida, comienza diciendo que correrá y caerá, porque no hay frenos en su bicicleta, apilando todos los problemas encima de su ropa desenrollada, porque no es el tipo que retrocederá, mientras repite la parte central de esta canción para cortarlo todo de raíz. Taehyun bailó precisamente esta parte de la coreografía hecha por Badali, mientras simbolizaba con sus dedos un cigarro entre sus labios, sonriendo y sabiendo que tomaríamos este hecho como uno de los apoyos que Taehyun siempre le ha brindado a Jungkook cuando más lo necesita. Aunque durante ese corto tiempo, muchas personas dijeron que Taehyun simplemente había realizado el challenge porque le había parecido divertido en el momento, y nuevamente tacharon a todos los Taekook shippers como personas que jamás salen de su imaginación, hasta que fue el mismo Jungkook quien vino a demostrar que jamás podemos equivocarnos. Pues si recuerdan el escándalo en el que Jungkook se vio envuelto cuando difundieron videos y fotos de él realizando una acción normal para un hombre de 26 años en la ciudad de Los Ángeles, California. Demasiadas personas comenzaron a dejar sus opiniones innecesarias, diciendo que no podían creer que Jungkook hiciera tal cosa como eso, porque era dañino para su salud y estaba supuestamente fomentando su consumo, cuando desde hace tiempo, Jungkook tuvo que venir a decir que era un humano también, y merecía el mismo respeto que cualquier otro ser humano en la Tierra por el simple hecho de existir, lo que claramente no les daba el derecho de seguirlo o fotografiarlo cuando no estaba teniendo un horario formal y era un momento de su privacidad. Y aunque algunas personas jamás pudieron comprender que Jungkook sigue siendo Jungkook a pesar de las facetas que no conozcamos, quien pasó por una situación similar entendió por completo la importancia de siempre brindarle su apoyo en el lugar y momento perfecto. Así que Jungkook para el día 15 de septiembre subió a través de Weverse y TikTok el mismo challenge que Taehyun realizó el pasado 13 de septiembre, diciendo que también lo estaba intentando, pero que editarlo había sido difícil, lo que resultó en un magnífico challenge que mandó a cerrar bocas al simular de igual forma un cigarro entre los labios. Lo extraño de eso es que Jungkook decidió hacer precisamente esa coreografía entre las tantas que pudo elegir, y aunque no está prohibido realizar lo que a él se le plazca, fue bastante sugerente el hecho de que dijo que también lo intentó, suponiendo que lo vio directamente desde el Instagram de Taehyun, o Taehyun mismo le dijo que lo hiciera para demostrar lo poco que les importa las opiniones de personas que no aceptan su adultez. Y dado que Taehyun mismo dijo que el más difícil de manejar siempre hace todo lo que le pide, me deja en claro que efectivamente pudo haber sido a petición suya, ya que supuestamente Jungkook no tiene ninguna cuenta oficial en Instagram. Así que la razón por la que creemos que Jungkook pudo recibir dicha petición por parte de Taehyun fue porque en la parte final de la canción, originalmente Badali finalizaba de espaldas para terminar la coreografía, pero en cambio Taehyun y Jungkook terminaron con la misma pose que no estaba registrada en el challenge original. Así que solo me hizo creer que Jungkook lo intentó para hacer feliz a Taehyun, lo que evidentemente no me sorprendería puesto que ellos mismos siempre han publicado cosas en los momentos más necesarios, y debido a que no es la primera vez que ellos mandan indirectas de esta manera, me resulta demasiado emocionante siempre terminar haciendo este tipo de videos, donde puedo decir abiertamente que lo dije con todo el orgullo que puede caber dentro de mí, pues ellos mismos son quienes terminan confirmándolo todo. Así que la situación solo amerita festejar como las tantas ocasiones en las que pudimos reírnos de quienes juraban ver a Taekook más distanciados que nunca, cuando son los primeros en dar a demostrar todo lo contrario. Y aunque Taekook no se sepa la de hacer challenge juntos, al menos quiero que vean lo perfectos que se ven haciendo la misma coreografía una vez más, porque si Taehyun lo hace, Jungkook también lo hará.